En opinión de Amaikabat, a la hora de hacer balance de este primer año del gobierno vasco de Patxi López, debemos recordar que este gobierno se conforma tras un fracaso electoral estrepitoso tanto del Partido Popular y del Partido Socialista. A pesar de ello, se ponen de acuerdo, apoyan a un gobierno socialista, tanto el Partido Popular como el propio Partido Socialista, y conforma a Patxi López un gobierno muy empeñado en gustar en España, a pesar de que es evidente que el índice de aceptación en la comunidad autónoma vasca es bajísimo. Es un fracaso absoluto de gobierno porque la ciudadanía vasca no termina de entender cómo ha podido ser posible la configuración de este gobierno del Partido Socialista con el apoyo del Partido Popular. Insistimos, un gobierno empeñado en gustar en España, aunque en la comunidad autónoma vasca, a la ciudadanía vasca no le gusta nada. Esperamos, Amaikabat espera, que este gobierno sea una pesadilla que dure como mucho 4 años. En opinión de Amaikabat hay 6 características fundamentales que definen cómo está siendo esta legislatura de Patxi López y cómo ha sido este primer año de gobierno. Por una parte, una falta de liderazgo absoluta, una falta de liderazgo que es percibida, incluso nos atreveríamos a decir entre su propia gente, que ya está mostrando una preocupación absoluta por esta falta de liderazgo de un lehendakari absolutamente débil. Un afán desmedido propagandístico, que también está siendo otra seña de identidad importante de este gobierno, lo cual además es muy preocupante en una época de crisis donde se están dejando millones de euros en campañas propagandísticas por este afán desmedido que citábamos. Una inacción muy preocupante también en temas de calado, temas importantes que son de suma importancia en la actual coyuntura en la que vive Euskal Herria, una inacción importante. En cuarto lugar, también una incapacidad muy notoria a la hora de hacer frente a la crisis económica que vive nuestra sociedad. En quinto lugar, Amaikabat resaltaría que este gobierno vasco está muy empeñado en cuestiones identitarias de las que al parecer renegaba el Partido Socialista en la época anterior, cuestiones identitarias en las que están empeñadas, además alimentando políticas nacionalistas españolas. Y en sexto lugar, también hablaríamos de un retroceso absoluto en cuestiones del autogobierno y cuestiones para nosotros tan importantes como el euskera. En definitiva, son 6 características que nos obligan a hacer una evaluación altamente negativa de este primer año de gobierno de Patxi López. Amaikabaten ustez, Patxi Lópezen gobernu honen lehenengo urtea porrot baten historia izan da. Porrot baten historia, azken finean gobernu honek ez duelako erakutsi bat ere ez, eta ez da lehendakaria berak ere ez, herri hau gidatzeko gaitasunik, ez du erakutsi bizi dugun krisi egoerari aurre egiteko gaitasunik duenik ere, eta ez da ere gaitasunik erakutsi gizarteak dituen hainbat eta hainbat beharrizanei aurre egiteko. Alderdi Popularra eta Alderdi Sozialista herriaren gehiengoari bizkar emanez ari dira lanean, eta hori herriak berak ondo ulertu du, eta garbi dago herriak muzin egin diola jaurlaritzak berak herriaren gehiengoari muzin egiten dion bezala. Hori guztia kontuan izanik, Amaikabatentzat ezinbestekoa da aurrera begiratzea. Eta aurrera begiratzekoa baita ere ezinbestekoa da abertzaletasun historikoa eta erakunde zalea osatzen dugunok, elkarlanean aurrera egitea azken finean ezinbestekoa delako gizarte honek dituen goseei, egarreiei eta beharrizanei aurre egiteko sendotasunez aurrera begiratzea eta abertzalego historiko eta erakundezalea osatzen dugun guztiok elkarlanean aritzea aurrera begiratzea. Euskal gizarteak gugandik espero duena hori da eta guzti hor gaude, 3 urte barru gehienez ere hemen jaurlaritza berri bat egongo dela benetan euskal gizartearen beharrizanei, euskal gizartearen goze eta egarriei erantzungo diona.